Rosa, una persona muy activa a la cual le habían diagnosticado varios problemas en espalda y eso le hacía tener que tomar medicación a diario y el problema no hacía más que aumentar y aumentar, consiguió solucionarlo y te voy a contar cómo y fue sin operarse, así que presta mucha atención que seguro que vas a sacar muchas claves que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo para empezar a mejorar y no ser dependiente de la medicación y conseguir evitar esa operación. A Rosa le empezó a doler la espalda muy fuertemente en la zona lumbar. Se hacen las pruebas, la empiezan a analizar y le sacan hiperlordosis, le sacan escoliosis, le sacan anterolistesis, le sacan artrosis facetaria, le sacan degeneración en la zona L4, L5, S1, es decir, le sacan un montón de etiquetas que se las ponen automáticamente y no le dan una solución real, porque la solución que le daban es estar a base de pastilla y a ver si esto hace que se te pase. No le decían nada más ni le proponían nada más. ¿Crees que con esa solución consiguieron que se mejorase? La respuesta es no, y de hecho iba empeorando y empeorando. Rosa además comentaba que tenía la zona lumbar como rota, como si no tuviera nada, no se sentía ahí que nada sujetase, sentía la parte de arriba de su cuerpo, sentía las piernas, pero en la zona lumbar sentía como un agujero, un hueco, roto literalmente, ahí no había nada que sujetase. Y además esto le generaba que no pudiera disfrutar a nivel social, que no pudiera pasear a su mascota, que tiene un par de perretes y le gusta salir con ellos al campo, pues no podía salir ni llevar la botellita de agua. Y por supuesto, las clases que tanto le gustaban en el gimnasio, por supuesto, totalmente dejadas, porque con este problema luego estaba súper mal y le dolía muchísimo la espalda. En esa situación inicial se encontraba. La solución que le proponían o como pretendían que mejorase, que eso ya te digo que no es una propuesta de mejora, es una propuesta de vamos a ver si pasa el tiempo y a ver si deja de darnos la vara y si por A o por B se soluciona el problema. 1. La medicación. ¿Qué pasaba? Que Rosa, cuando le daban tanta medicación y veía que eso no le solucionaba el problema, empezaba a plantearse cosas y empezaba a entrarle miedo, empezaba sobre todo a angustiarse. Lo que pensaba Rosa, la medicación me alivia, pero luego el problema vuelve y esto lo que está haciendo es empeorar. ¿Y si no tengo remedio? ¿Cómo voy a estar cuando pasen 5, 10, 15 años? ¡Ostras! Estoy condenada a tener que vivir con el dolor porque parece que llega una edad en la cual nos tenemos que acostumbrar al dolor y esto es lo único que nos espera. Y literalmente esas son sus palabras, porque en el testimonio que te voy a dejar abajo en la descripción puedes verlo y a ella le hacían sentir realmente eso. Y seguramente si tú tienes dolor de espalda o un problema de espalda, muchas veces te hacen sentir lo mismo. Por eso esta clase estoy seguro que te va a ayudar un montón. Ahora sí, ¿cómo consiguió o cómo hemos conseguido superar este problema? En primer lugar, tienes que saber que este proceso no se consigue de un día para otro y depende de la duración de tu problema. Si llevas con este problema 2 años, 3 años, 4 años, tardarás más tiempo en recuperarte, pero tienes que saber que es posible. Te digo esto porque muchas veces vamos buscando la solución Amazon. ¿Qué es la solución Amazon? La pido hoy y en 2 días la tengo en mi casa. No. Con tu espalda eso no funciona. Y además la solución Amazon podríamos decir, bueno, pues te operas, se soluciona rápido. La operación no es una solución a no ser que tenga que ser inevitable. Cuando tienes una bandera roja, que abajo en la descripción tienes un vídeo en el cual se explican las banderas rojas y aquí también va a aparecer, y esas banderas rojas son signos en los cuales tienes que operarte sí o sí, pero estos signos ocurren en menos de un 5% de los casos, así que no tienes que preocuparte porque son bastante raros y la mayoría de casos van a mejorar aplicando estos pasos y estas fases de recuperación que son las que aplicamos nosotros en espalda
espalda 10 y que voy a compartir contigo para que puedas aplicar y puedas mejorar. En primer lugar, empezamos con una valoración individualizada. No importa con quién trabajes, se te tiene que valorar. Y esa valoración, por un lado, son todos los informes que tienes, esa resonancia, todas las pruebas médicas que te han hecho a nivel de electro, a nivel de todo, eso por un lado. Pero solamente con eso no se te puede elaborar un plan de trabajo, porque también se te necesita evaluar a nivel de movimiento, cómo responde a la flexión, a la extensión, qué pasa cuando hace este movimiento, qué pasa cuando hace este otro movimiento, porque 5 resonancias exactamente igual clavadas en 5 personas diferentes pueden tener síntomas totalmente distintos. Por eso, solamente con esas pruebas de imagen no se puede diseñar un programa. Hay que hacer esa valoración para determinar en qué punto partes, y una vez que se determina en qué punto partes, ya sí se puede empezar a trabajar para aliviar ese dolor. En el caso de Rosa, como lo hicimos, empezamos con ejercicios no muy demandantes como ejercicios respiratorios, ejercicios de movilidad. Y puedes estar pensando, ¿respiración? Pero si yo ya respiro, llevo respirando 20, 30, 40, 50 años y lo hago bien. Lo haces, pero la respiración tiene un vínculo súper estrecho con la espalda, porque ese core del que tanto te han hablado, seguramente no te han explicado que la parte de arriba es el diafragma y es el músculo principal encargado de la respiración. Y si tu respiración es más cortita, tu respiración es más rápida, lo que hace que empiece a fatigar más tu espalda. Por eso, modificando la respiración, podemos modificar tus síntomas, por eso es tan importante. También empezamos a trabajar movilidad en rangos que no generase mucho dolor, y sobre todo olvídate de la mentalidad no pain no gain, que es la mentalidad de no, tiene que doler, si duele es que estás mejorando. Olvídate, si tienes dolor de espalda hay que evitar esa mentalidad. Es cierto que puede molestar hasta cierto grado, pero no tienes que buscar ese dolor, y si ese dolor aparece y es agudo, para automáticamente con el ejercicio, por mucho que te lo haya prescrito el médico, que no tiene que doler. Súper importante que lo sepas. Siguiente punto, cuando fuimos trabajando y fuimos mejorando, te voy a decir también errores que tienes que evitar en esta fase. Errores más comunes, pues no te pueden crear o no te pueden decir lo que tienes que hacer solamente con ese informe. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces miran el informe y te sacan del cajón la típica tablilla de ejercicios, esa que está ya incluso borrada, que a saber los años que lleva ahí. Toma, esto es lo que tienes que hacer. Que eso no funciona. Si hacen eso, error, vamos mal. Segundo punto, el plan te lo tienen que ajustar a ti y no tú te tienes que ajustar al plan. Es decir, por mucho que digan que X ejercicio es bueno si tienes una patología tal, una hernia en tal punto, si a ti hace que el dolor aumente, no te tienes que adaptar tú y seguir forzándolo. Tienen que adaptarte a ese ejercicio para que de otra forma consigas seguir progresando. Por eso lo genérico no funciona. No eres un mueble de IKEA, o tu resonancia no son las instrucciones que dicen qué mueble de IKEA eres y te tienen que dar esas instrucciones para montarlo. No, quítatelo de la cabeza, eso no funciona. Y sobre todo tienen que diseñarte pequeñas dosis de ejercicio que tienen que repartírtelo durante muchas veces en la semana. Te lo repito, tienen que diseñarte muchas dosis para repartirlo en muchos momentos diferentes. Imagínate que el tiempo total que vas a trabajar son 2 horas a la semana, pero no vale decir hago las 2 horas seguidas. No, esto es como comer. Puedes decir, bueno, pues yo como tanta cantidad de comida a la semana, pon que al final todo sumado son 3 kilos de comida, y dices, bueno, pues en lugar de repartirlo entre desayuno, almuerzo y cena a los 7 días de la semana, lo que voy a hacer me lo voy a comer todo el miércoles. ¿Qué te va a pasar? Que te va a poner malo y mala ese día, y el resto de días va a pasar hambre. Con tu espalda pasa igual. Si le damos una dosis muy grande, le sienta mal porque es una sobrecarga, y luego el resto de días no le damos estímulo, con lo cual no se adapta. Por eso es importante que la dosis sea muchas pequeñas dosis en momentos diferentes. Eso tu espalda sí lo tolera muy bien. Súper importante. Y aquí puedes ver, por ejemplo, como a medida que íbamos trabajando, Rosa nos iba pidiendo incluso más caña, y además también ves cómo va controlando ese dolor. Esa es la clave, ir controlando el dolor en esta etapa inicial. Una vez consigues pasar esta primera fase, llegamos a una segunda fase en la cual vamos buscando ganar movilidad. ¿Qué hacemos para ganar movilidad? Pues súper importante, vamos metiendo
metiendo ejercicios un poquito más exigentes, con más rango y sobre todo caminar. Caminar es clave porque cuando estás caminando generas que tu espalda se esté nutriendo. Los discos intervertebrales están muy poco irrigados y ese pequeño impacto repetitivo le gusta mucho porque hace que le lleguen muchos nutrientes. Errores en la fase 2, te entra la prisa y como ves que estás progresando pero no progresas todo lo rápido que quieres, empiezas a meter ejercicios más exigentes y puedes sufrir una recaída. Tienes que saber que es normal sufrir esas pequeñas recaídas, pero por eso es muy importante controlar las variables e ir avanzando a medida que lo vas necesitando. No todo lo rápido que yo quiero ir. Nos encantaría ir rapidísimo, pero esto no es Amazon. Tu espalda necesita unos tiempos y sobre todo, y este es un error que nos encontramos muchísimo, te pautan que evita el impacto. Que no, que el impacto controlado lo que hace es ayudarte. Caminar son impactos controlados. Entonces, súper importante que te vayas exponiendo porque eso va a darle mucha más salud a tu columna. Siguiente punto, llegaríamos a una tercera fase en la cual nos centramos en ganar más estabilidad con ejercicios un poquito más exigentes. Todavía no estamos metiendo cargas externas, pero ojo que llegaremos y es una parte importante. Errores en esta fase: no se ejecuta debidamente o no te hacen progresar. No se ejecuta debidamente, ¿por qué? Porque si tú solamente dependes de hacer los ejercicios 2 días, cuando vas a la clínica o vas a trabajar con el fisio, con el rastrador con el que estés trabajando y esos 2 días lo haces bien, pero los otros 3 días no lo haces o no sabes si lo estás haciendo bien o lo haces mal, lo que hace que tu progreso no avance. Por eso nosotros una cosa que hacemos a diario, pedimos vídeos para ir revisando que la técnica es buena y asegurarnos que vas progresando. Súper importante que la técnica sea adecuada y que en el momento que te estanques, que ese ejercicio ya no genere mejora, hay que cambiarlo y hay que progresar, porque si no básicamente estás estancándote y perdiendo el tiempo. Por eso el proceso de mejora es un proceso de adaptación y cambio continuo. Para ponerte el ejemplo, nosotros todas las semanas adaptamos los trabajos de todas las personas, con lo cual hacer lo mismo durante 2 meses, eso no te ayuda. Siguiente punto, una vez hemos conseguido superar esa tercera fase de estabilidad, vamos con la fase de fuerza y autonomía. Y te repito, fuerza y autonomía porque van juntas. Si tú quieres ser autónomo y autónoma en tu día a día, si no quieres ser dependiente de una persona y si quieres poder disfrutar, el trabajo de fuerza es ese ticket que te va a asegurar la entrada a esa vía. No vale decir, no, es que me han dicho que la fuerza es mala. Eso se decía hace 20 años, cuando no se sabía la importancia del trabajo de fuerza. Entonces, en este punto fundamental, que no te digan que te vas a romper, que no te digan que tienes que evitar hasta coger una barra de pan, como le han dicho algunas personas con las que hemos trabajado. Eso precisamente, esa actitud y ese comportamiento es lo que no te va a dejar mejorar. Por supuesto, tampoco puedes pasar de la fase 1 a esta fase, te estás saltando todas las fases intermedias. No, es que Javi ha dicho que la fuerza es importante. La fuerza es importante cuando llegamos a este punto. Antes hay que trabajar las fases anteriores. Por eso, si no es lo suficientemente progresivo, lo que va a pasar es, uy, no, es que me he hecho más daño. Claro, porque te has saltado todos los pasos anteriores. Y aquí ves a Rosa, de hecho, haciendo sus trabajos de fortalecimiento con los elásticos, con pesitas, de manera que eso nos permitía seguir progresando. Eso nos permite llegar a una quinta fase. Una vez tu dolor ha disminuido en una escala del 1 al 10, está entre 1, 2, 3, ya podemos ir metiendo actividades que te gustan en tu día a día. Porque es súper importante. Al final, tú haces esto para recuperar tu vida, para recuperar todo lo que te gusta, para ser la persona que eras antes, en definitiva. Y por eso, cuando te ayudan en este proceso de recuperación, esas acciones se tienen que ir introduciendo para ver cómo vas respondiendo y adaptarte el trabajo que estás haciendo, incluso darte unas pautas antes de la actividad. Oye, pues mira, antes de la actividad a este ejercicio o después a este estiramiento, mete este trabajo complementario, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a aumentar el impacto. De hecho, aquí Rosa, ves cómo nos contaba como cuando salía de la clase de Body Pump, que va a la clase de Body Pump, que ya estaba haciendo actividades y cómo luego no tenía ninguna molestia. Al principio sí tenía algunas molestias y a medida que fuimos ajustando cosas ya era totalmente autónoma y capaz de hacer esas actividades. Y además, fíjate, súper impactante esto que nos dice, estoy muy contenta porque antes esa clase era la que más me costaba hacer y después estaba hecha polvo.
Mi cuerpo parecía de una señora mayor cuando me tenía que mover y ahora estoy como una rosa. Para que veas la diferencia, el trabajo de fuerza es súper importante. Y eso haría que lleguemos a una última fase, la fase de evitar recaídas, porque me gusta ser totalmente honesto y si me escuchas en redes sociales hablo que la magia no existe y lo digo constantemente, y la magia no existe para recuperarte, y una vez que te has recuperado, si dejas de hacerlo todo y vuelves exactamente a los mismos hábitos y hacer lo que estabas haciendo antes, la probabilidad de que haya una recaída aumenta, porque poco a poco esas adaptaciones que has ido ganando las vas a ir perdiendo. Por eso es muy importante que ese trabajo de fuerza lo tengas integrado en tu día a día, que esos hábitos nuevos que hemos trabajado y has aprendido los integres, y sobre todo muy importante que sigas con la constancia cuidando tu espalda. Si me ves en redes sociales, no sé si lo sabes, yo hace 2 años tuve también un problema de hernia discal y este año he sufrido una caída y me he vuelto a hacer daño. Por eso es súper importante que todos los santos días sigas trabajando, porque un accidente lo puede tener cualquier persona, pero si tú vas cuidando tu espalda y si tienes este problema con más razón, como lo tengo yo y como probablemente lo tienes tú que me estás viendo, tenemos que cuidar la espalda. A día de hoy vivo con dolor cero, no tengo dolor, puedo hacer todas las actividades que me gustan, pádel, todo, igual que Rosa. Rosa ya puede hacer todas las actividades. Por eso, mensaje de no te rindas, pero no busques la magia, porque la magia no existe. Quiero que escuches aquí la pregunta que le hace Julián, el fisio del equipo, a Rosa. Una vez que ya ha superado el proceso, le pregunta si tuvieras que decirle algo a la Rosa de antes de empezar a trabajar con nosotros, ¿qué consejo le daría? Fíjate. Una última pregunta, Rosa, que si tuvieses que decirle algo a esa Rosa del inicio, con toda esa incertidumbre en cuanto a las molestias y que no sabías qué opción tomar o si embarcarse en esta opción y en este tratamiento, ¿qué le dirías tú a esa Rosa? Que otra vez lo hiciera sin pensar, que no tardara 2 años bueno, 2 años no he tardado porque a lo mejor llevaba siguiendo a lo mejor 6 meses, ¿no? Pero que esos 6 meses me los podía haber ahorrado desde el primer día que os vi. La verdad es que sí, es que estoy súper contenta. Rosa al principio tenía mucho miedo como a un servicio online, un servicio a distancia, y la entiendo perfectamente, sobre todo porque había probado muchas cosas presenciales y ninguna la habían funcionado. Entonces ella pensaba, si he ido a 10 sitios diferentes y ninguno me han ayudado, ¿cómo me van a ayudar ellos a través de una pantalla? Y además los miedos de, es que no soy muy buena con las tecnologías, pero es súper fácil este sistema, con lo cual que eso no sea un miedo, y sobre todo no te quedes 2 años esperando a solucionar tu problema si ves que no se soluciona. Si necesitas que valoremos tu caso, porque sin conocerte no podemos ayudarte, no podemos ayudar a todos los casos. Desgraciadamente hay personas que las tenemos que derivar porque en su caso no las podemos ayudar. Por eso, si quieres que valoremos tu caso, en la descripción de este vídeo tienes este comentario desde el cual vas a acceder al formulario de valoración. Si lo rellenas, lo revisaremos en máximo 3-4 días, lo revisamos una vez a la semana, y si podemos ayudarte, te contactaremos para ayudarte a recuperar la calidad de vida que te mereces. Recuerda, no te rindas. Un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!